trabajamos todos juntos con mi compañero, con los suboficiales. Y de pronto hacía la comida para mi compañero y para los suboficiales. Y de ahí llegamos a Puerto Argentino, tuvimos un mes ahí. Y el 25 de mayo lo vinieron a buscar para ir de apoyo a Darwin. Estuvimos en Darwin ahí, llegamos el 26, en pleno combate, lo bajaron ahí. Y los primeros días estuvieron combatiendo, se iban a tirar lejos con la artillería. Quedamos 8 soldados. Y de ahí, mientras nosotros hacíamos la comida, ellos iban a trabajar a tirar, porque los ingleses habían desembarcado en el estrecho San Carlos. Y de ahí, de pronto, apareció una orden que los ingleses estaban atrás nuestro, desembarcando, y había quedado una pieza a disposición nuestra, y tuvimos que tirar de ahí para alejar a los ingleses. Pero los ingleses se alejaron, mientras los ingleses se fueron, quedamos ahí, los 8, y hicimos la comida por los otros que se habían ido a tirar. Y de pronto, lo traían los ingleses zumbando. Y de ahí no pudimos cocinar más, no se sentía hambre porque los ingleses estaban frente a nosotros y ya todos los fuimos a trabajar, todos usamos la posición de artillería. Entretanto, el teniente Esteban había dejado San Carlos y arribado a Puerto Argentino. Al día siguiente, él y sus hombres se pondrían en marcha hacia Darwin, rebautizado Puerto Santiago. Con el resto de mi compañía recibí la orden de realizar un contraataque para recuperar el frente norte. Comenzamos a avanzar hacia el lugar indicado y no más de 700 metros de la localidad tomó contacto la sección del subteniente Gómez Centurión con una fracción enemiga que le pidió la rendición y la cual las tropas argentinas procedieron a aniquilar y tomaron la altura ordenada. Mantuvimos esa posición hasta las 20 horas del día 28 de mayo, momento en el cual recibimos la orden de cesar el fuego, puesto que nuestro comandante iba a iniciar parlamento con el comandante enemigo. En una acción de los comandos en Howard, sobre el estrecho de San Carlos, aviones ingleses serían derribados. El primer avión encara directamente hacia la posición del Regimiento 5. Nosotros nos encontrábamos en el centro de la posición y se le lanzan 2 misiles. Uno el teniente Primo Fernández y uno yo. El otro lanzador estaba cubriendo otra avenida de aproximación, estaba cubriendo otra dirección. Esos 2 misiles van en trayectoria prácticamente paralela y en una maniobra excelente el piloto, aleteando el avión, logra hacerlos pasar de largo. Los 2 misiles pegan en la altura del frente y se destruyen. El avión pasa tan cerca de nuestra posición que incluso era posible ver el casco del piloto, los remaches en la panza del avión, incluso el calor que producía la turbulencia de la turbina al pasar por sobre nuestras cabezas. El segundo avión
ataca desde una dirección similar, pero no exactamente igual. El vuelo que encara es oblicuo, era más difícil de poder hacer una puntería, pero en definitiva iba a pasar por sobre la posición. En ese momento es de destacar que desde todas las posiciones de los soldados del Regimiento 5 se abre el fuego con prácticamente la totalidad de las armas, desde fusiles, pistolas ametralladoras y yo diría que hasta pistolas. Se produce una verdadera barrera de fuego, los proyectiles se ven en el aire y el teniente primero Fernández y yo disparamos los dos misiles que teníamos cargados. Uno de los misiles estalla aproximadamente a 4 metros, 3 metros de la panza del avión. Inmediatamente después se ve que empieza a humear y que estalla el motor a la altura de las toberas. Con el estallido, el avión entra en tirabuzón y en el momento en que entra en tirabuzón se produce la eyección. El piloto salta, se produce la apertura del paracaídas y va a caer a la bahía. El avión continúa su trayectoria, completa el tirabuzón y estalla unos 1200 metros más adelante. El piloto de ese avión sería rescatado con vida por las tropas argentinas. El soldado Fleva, hoy cadete del colegio militar, estaba allí. ¿Sentía miedo? No sentí miedo, no sé qué es lo que sentí, pero recuerdo que se me caían algunas lágrimas. Ese día le escribí una carta a mi padre, una carta que le escribí diciendo que tal vez no sabía si volvía. Ese día lo recuerdo. Que tenía una familia grande, que valorara mucho a su familia, que tal vez era lo último que yo ya le escribía. Bueno, pero llegó el viernes. El viernes a la noche, como vuelvo a decir, salimos, nos pusimos a la orilla del camino y empezamos a caminar en dirección a las avanzadas del Monte London. Al rato vinieron unos camiones, nos subieron a todos en camiones y llegamos hasta la zona. Recuerdo que era casi el Dos Hermanas, un poco antes. Llegamos en el medio de la artillería naval, terrestre. No entendíamos nada porque estábamos en el medio del fuego y seguíamos caminando. Esa misma noche nos alineamos todos, tratamos de buscar las mejores cubiertas. Recuerdo que encontré una cueva que la compartí con el soldado Torres, que había sido mi compañero de carpa. Esa misma noche pierde la vida mi encargado de sección y jefe de mi grupo, el sargento primero Ron. Hasta ese momento no habíamos tenido bajas. Otro proyectil lo hiere al cabo Gabrieli. Esa noche no dormimos en toda la noche. Poco a poco nos fuimos acostumbrando. Nos tocó combatir la noche del 11 de junio. Recuerdo que al principio fue una gran confusión. Y todos corrían hacia diversos lados sin saber qué hacer. Hasta que nos ordenamos. Cuando empezamos a entender qué era lo que sucedía,
comenzamos a combatir. Me acuerdo que rechazamos un ataque al puesto comando donde nos hallábamos, pero lo que era tremendo era la artillería, en ningún momento. Hasta recuerdo que en un momento encendí un cigarrillo y fumé ese cigarrillo pensando que era el último que iba a fumar en mi vida. Realmente tuvimos suerte. Combatimos durante toda la noche, desde las 9 aproximadamente hasta las 5 de la mañana. El ataque fue sorpresivo y la primera sección nuestra cayó en poco tiempo. El teniente Castañeda subió con un grupo de soldados a intentar retomarla, pero no pudo hacerlo, ya era imposible. Sufrió muchas bajas. Continuamos combatiendo hasta que casi amaneció y recibimos la autorización del repliegue. Pero era prácticamente imposible replegarse por las bombas que caían a nuestro alrededor. Fueron 10 minutos aproximadamente en donde el fuego cesó y pudimos replegarnos. Volvimos al pueblo, a Puerto Argentino, en donde en un gimnasio tratamos de rearmarnos. Ya pensábamos que la guerra había terminado para nosotros, pero no era así. Sí. De Omar solicitan fuego sobre London, sobre la cresta de London. Sobre la cresta de London. Atento, Omar. Bueno, vamos a batir entonces el punto de comprobación 112 con el grupo de artillería completo. Con el grupo, voces iniciales para el grupo de artillería. Para todo el grupo. Grupo BAM, voces de mando iniciales para el tiro. Grupo BAM, voces de mando iniciales para el tiro. Explosiva, lote X. Explosiva, lote X. Instantánea, carga 6. Instantánea, carga 6. El día 12 fue por parte del enemigo como por parte nuestra un fuego de contrabaterías, un fuego de perturbación, pero relativamente calmo. Se reinicia otra vez la actividad de combate el día 13 aproximadamente a las 22 horas. Este combate nosotros iniciamos apoyando a los efectivos de infantería de marina que se encontraban al sudoeste y al oeste de Puerto Argentino y los efectivos del Regimiento 7 que se encontraban al noroeste y al oeste de Puerto Argentino. Volvimos nuevamente a combatir y nos encaminamos hacia Modibrook, donde estaban combatiendo nuestros compañeros que ya habían quedado en primera línea. Nos arrojamos al lado del camino para tratar de proteger su retirada y nuevamente comenzaron a azotarnos los cañones enemigos, que eran realmente tremendos. Ya ahí no teníamos más nada por hacer. Me acuerdo que le dije a Fernando, mi compañero, que estaba pensando de qué forma podíamos salvarnos y no encontraba ninguna. Y los dos nos comenzamos a reír. Cuando las últimas líneas de nuestro regimiento pudieron replegarse, fuimos los últimos en retirarnos y volvimos nuevamente a Puerto Argentino. Ahí sí, ya la guerra había terminado para nosotros. Hacia Puerto Argentino avanzaban las tropas, mientras todos los alrededores ardían y se estremecían.